Quan jo plegué a l'Institut Goya, xerrando en aragonés, en zagueras de la década de los 70, y era como un marciano que remataba a aterrizar porque no lleva ni conocimiento de que el aragonés es otra lengua romance diferente del castellano y no es castellano mal hablado como muchos nos quieren hacer pensar. Se ha avanzado mucho en las zagueras cuarentañadas, aunque todo es relativo. Claro, había chen que como de a botella, ¿no? Veía botella medio lasa, yo pienso más bien que es medio plena, porque parando cuenta en la perspectiva de este tiempo, claro, en las añadas primeras 70, zagueras la década de los 60, pues ahora viva muy pocas cosas de las que ahora somos avezados a veyer en el aragonés, en el mundo del aragonés. Por esas envueltas prácticamente ni se publicaba en aragonés, ni se feban autos públicos en aragonés. Mismo, podemos decir que por esas envueltas, en la mayor parte de la sociedad aragonesa, incluyendo también los propios fablados de aragonés, no lleva conciencia de una lengua románica esferenciata. Si al caso, belunos decían, sí, pues por asti alto, en el Alto Aragón, en bels lugares, te charran raro, charran mal, pero no lleva una conciencia de luenga. Ahora yo creo que eso ya, en estos intes, bueno, pues había un conocimiento, por lo menos por parte de la sociedad aragonesa, de que existe una luenga románica que se clama aragonés, que lo claman fabla a veces, pero bueno, habla aragonés, y por parte de muchos fabladores, de mucha chenda comunidad de fabla aragonesa, o por lo menos de belunos, había ya una conciencia clara de que es importante charrarlo, de que es importante conservarlo, y tienen una actitud muy positiva en el aragonés, mismo lo cautivan literariamente, etc. O sea que en ese sentido esta evolución está muy positiva. Hemos visto cómo el aragonés ha charrado mucho más fuera de los lugares en los que charran variedades, y en los lugares lo hemos ido abandonando en las valles. Así que es difícil opinar si la cosa está buena o mala. Yo presino que lo feito de que no nos hayamos acomodado unos y otros para reconocernos la importancia o la necesidad de cada versión aragonesa ha estado malo, ha dejado que había dos mundos del aragonés, a parte de toda la connotación política que le se veía en cierto momento a la lengua. Ahora pues allí había una cima muy gran, un foro muy gran que será difícil achuntar y que ha feito pues que en las vals se haya ido dejando de charrar sin que haya habido una propuesta firme de recuperación, y que lo que hemos ahora llega a una situación bien difícil para sacar la adelante. Bueno, yo pues codí de las zagueras 30 o 25 añadas, que son todo el temps que llevo yo relacionant-me o tratant el aragonès. Realment, des de fa 13 anys que me dedico a la mostrança, així al CRA de la Val de Benás, pues hay un cambio sustancial desde los inicios hasta ahora. A la vegada, digamos que el aragonés lleva como si fuese un único bloque, una única entidad, una única sustancia, y ahora veo que no anava a dir 1000, pero hay 3, 4, 5, y uno no sabe muy bien de qué aragonés están raonant, si están raonant de las variedades de cada puesto o de qué están raonant. En ese aspecto veo yo que ya veo un cambio, no sé si evolución o involución. Pues la evolución del aragonés en unas zagueras cuarentañadas, talment nos falte una miqueta de perspectiva, y un poco luego ta fer un análisis fundo, pero yo creo que, entre otras cosas, el aragonés
ha trovato suyo nombre y desde luego ha trovato también un puesto en o mapa. Fa 40 añadas pues del aragonés se sapeva muito pouco, se creyeva que era un dialecto rústico que no más se emplegaba, como dicía Ángel Conte, ta charrar de cuestións de agricultura y de pastos, y ahora pues gracias ao traballo de moita xente, de escritores, de filólogos, pero tamén en gran medida de a sociedade civil de luenga aragonesa, pues sabemos que el aragonés pues, é unha luenga románica más, y de feito nunca ha tenido el aragonés o grau de reconocimiento, no pas político, pero sí sociolingüístico de o público en general que tiene ahora. Bueno, yo pienso que la evolución de las zagueras 40 añadas ya es muy positiva. En de pensar que la situación anterior era una situación complicada, el aragonés no estaba reconocido, los charrados no tenían conciencia, la documentación era escasa, y yo pienso que en las zagueras 40 años yo pienso que ha mejorado. Nomás en de pensar que han crecido los grupos de investigación, tenían muchas horas de grabación, tenían muchos textos, tenían mucha literatura, mucha música, y hay más educación, se ha implantado, no guaire, pero se está implantando en las escuelas, a mes y hay un movimiento asociativo importante. Només hem de pensar que fa 40 añadas quanta gent estaria estudiant l'aragonès, quanta gent estaria movent-se per l'aragonès, comprant llibres, veient documentals, i ara jo penso que hi ha una massa crítica més important que està buscant aquest recurso, un recurso identitario, un recurso lingüístico, un recurso només pel recuerdo del que xerraven els suyos lolos, pel recuerdo d'antes más. O sea, yo pienso que ahora sí que la situación en estas 40 añadas, hombre, no han arribado a que la charren rey como fa siglos, pero sí que la situación es mucho más positiva. De otra manera, hem de pensar que no tot és bueno. Socialment, l'aragonès ha tenido altos y baixos. No han conseguido, el movimiento del aragonès no ha conseguido una oficialidad. Se están fent pasos, se están fent trangos, pero no llega encara lo deseable que sabría que esto fa 40 añadas, que igual sí que la gent pensaba que podía ser todo mucho más rápido, pues mes que mes, si se miraba la situación del catalán, del euskera o del gallego, pues el aragonés no lleva ese ritmo, y a la vez sí que es normal que mucha gent esté pensando si s'ha fet bé, si s'ha fet mal, pero bueno, yo básicamente pienso que s'ha millorado. Sí que hem de pensar también en más cosas, por ejemplo, si paras cuenta, fa 40 añadas no lleva empresas en aragonés. Ahora el aragonés tiene empresas que están treballant per l'aragonés, tenin medios de comunicación, por ejemplo Arredol, que está en internet, tenin presencia en medios de comunicación pues, populares, como por ejemplo en Heraldo, que ya sabéis que los domingos fa una columneta en aragonés, y es miércoles también fa un xicot fragmento, bueno, tiene fragmentos con l'aragonès en escuela. A la vez yo pienso que sí que el aragonés tiene más visibilidad. También herramientas, también charrados tienen ahora más herramientas que no fa 40 añadas. Por ejemplo, podem veure que tienen un traductor automático, tienen correctors, para la gente que quiera escribir en aragonés, pues ya tiene correctors, tienen manuals para aprender aragonés, tienen mismo programas que están traducidos al aragonés. O sea, yo pienso que en las zagueras 40 añadas s'ha millorado prou la situación. Y mes que mes, y hay una cosa importante, y es que el aragonés tiene activismo. El aragonés tiene gent que, bien porque sean mártires o bien porque sean activistas puntuals, sí que están treballando per l'aragonès. Y esa gent ya a la fin la que merece la pena. La que cuando veis una luenga que hay chicota que tiene muy pocos charrados, dices, bueno, pues en estas 40 añadas hemos conseguido que llegue gent que quiera treballar per una luenga tan xicota y que fa 40 añadas cualquiera te podría dir que bueno, això estaba a pocas de morir. Bueno, pues ahora ya no, ahora tenim esperanza. Yo pienso que en estas 40 añadas hem conseguit la esperanza.
en primeras, charlando desde un punto de vista lingüístico de lo que ya conservación da luenga, pues o balance y malo, porque ha continuado, lo que podríamos decir, la deserción lingüística. Os a que charraba aragonés, los fillos ya en muchas ocasiones pues, lo han deixado, no han transmitido, se ha perdido esa transmisión generacional. Los pais han decidido de no transmitirlo a los fillos, bien por, igual en las primeras añadas más bien porque pensaban que era pues, charrar mal o no tenían una conciencia lingüística. Igual en zagueras pues ya tenían más conciencia, pero han considerado que ya era menos útil o mejor para ellos de no transmitirlo. En ese sentido, eso no se ha revertido en estos años. O sea, se ha feito mucho esfuerzo de movimiento de defensa del aragonés y de dignificación, pero no se ha conseguido revertir eso de una traza visible. Sí que es verdad, yo pienso que se ha mejorado mucho en conciencia lingüística. Mesmo as chens que ya casi no lo charran y que no lo han transmitido, tiene una mejor conciencia de luenga. Ya, eso de que el aragonés era charrar mal, yo pienso que bueno, puede quedar en las generaciones más grandes, pero sí que se ha conseguido sacar ese concepto, ¿no? Eso cuanto a pues bueno, al aragonés patrimonial. También, bueno, podríamos decir que bueno, todo el esfuerzo que se ha feito en cuanto a la resta de la sociedad sí que ha tenido el efecto. Yo recuerdo pues a zagués de los 80 que, pues bueno, poca gente conocía el aragonés, no llevaba guaire conocimiento de lo que era. Ahora tiene mucha más visibilidad en la sociedad y es difícil trobar a gente que no sepa de qué va, de qué charramos cuando charramos del aragonés. En ese sentido, pues bueno, ha mejorado a saber, digamos, la situación de visibilidad de cara al exterior. Y también, pues bueno, ya hay una comunidad de neoparladores pues, más grande, cada vez, digamos, yo diría que con mayor conciencia y con mayor, que charran mejor a luenga, tienen mayor competencia lingüística, y bueno, eso ya es importante, pero no podemos olvidar que una luenga sin una raíz patrimonial, o sea, sin un territorio donde se charre de traza patrimonial, pues no hay una luenga, ¿no? Pues como una persona joven que charra aragonés, troba falta charrados. Y un problema que tienen todas las lenguas minoritarias y mes las que como el aragonés tiene un territorio fragmentado, que el suyo conocimiento se está esbafando, que no tienen referentes cultos, que no tiene una presencia social importante y que no tiene una buena concienciación, trobo que cal más charrados organizados, concienciados y motivados. No estoy diciendo que es que calgan mártires, porque sí que es verdad que en zagueras, en la aragonesa apareció Chen que la suya vida la dedicaba al aragonés 100%. La evolución del aragonés en estas zagueras 40 añadas yo creo que es positiva, ¿no? Porque se ha pasado de la prehistoria a la historia. En primer lugar, caldría decir que fa 40 años pues, el aragonés no existía lo que serían los manuales de filología o de lingüística y ahora el aragonés pues, prácticamente es reconocido a nivel internacional, ¿no? En lo que son los estudios filológicos o lingüísticos. También cabe decir que en estas fa 40 años no existían monografías, quedaban pendientes de publicar pues, muchos trabajos que se han feito per filólogos o lingüistas internacionales y que no se van a traducir. De vez que también se han publicado muchos trabajos en estos años, monografías dialectales, vocabularios, una incipiente literatura. En fin, yo creo que sí, que la evolución del aragonés, lo que es la situación, es positiva. Pues, l'aragonès iris ha estat segurament la que podeva estar, perquè els xavadors patrimonials no hi eren conscients, jo mismo no hi era, de que hi havia una llengua que se perdeva, una llengua xicoteta que caleva protegir, i únicament han estat conscients gent que no hi eren xavadors patrimonials d'aquestes varietats, que són els que ens han fet veure que caleva pues,
medios ta defendela, e ara é verdad que a esa evolución se han sumado moitos patrimonials, pero claro, lo que van de feito benes patrimonials é transmitir a lluenga, e xa estaba el problema, que moltos pensaban que lo que van a mostrar als suyos fillos é el castellano, e yo de vegadas que penso, pero que castellano les pueden amostrar ells? Lo que les pueden amostrar é un buen patués, un buen cheso, un buen ansotano, e claro, pues ahora ixe mal, pues así está, pero bueno, y hay que mantener la esperanza. Bueno, en las 40 añadas zagueras, las primeras en persona casi no las conozco, pero bueno, lo que pienso desde que me trobo en este mundo o alrededor de lo que es el aragonés, pienso que ha estado un camín de pedretas, que con momentos en que se ha visto Villar pues una luz, con momentos buenos que han estado motivados porque una gran cantidad, o bien de escritores en los años 70 se vio un movimiento prou interesante que después, pues como pasa con otras cosas, se ha ido esbafando un poco y que torna a reprener en otros momentos de la historia. En resumidas cuentas, yo pienso que hasta un camino difícil, un camino que nos ha permitido, iso sí, pero que sí, arriba tan quisón, pero que también se ha avanzado menos de lo que al menos yo pensaba, pues si no 40, por la mi edad, sí 30. Pienso que fa 30 años, a más de que estase una deleria de juventud, yo pensaba que sí que se iba en ese camino y que era un camino aunque no se podía retacular, pero pienso que se ha retaculado en ese camino y yo he visto y pienso que la generación mía ha ido viendo cómo sí que se ha retaculado. Por eso pienso que hay un camino en el que hay cosas que han pasado que no se podían haber permitido, como el poco apoyo institucional, que Aragón en todo este tiempo no haya estado, los legisladores aragoneses no hayan tenido la capacidad o inteligencia o capacidad o voluntad de legislar como cal, que no haya habido más población vinculada a, ya no digo de un cabo sí, a los movimientos de defensa de la luenga, pero también a la normalidad de asumir que esa es una fabla de este territorio. Bueno, en ese sentido pienso que se puede haber hecho, bueno, cuantas cosas más. Yo creo que en las zagueras 40 añadas la aragonesa le va una trayectoria muy interesante. Me pienso que había que hacer dos trangos. Por una parte, a situación externa, es decir, a percepción del aragonés por parte de la sociedad aragonesa, que ha cambiado de o desprecio y ignorancia, pues y era común en las añadas 70 que a chen que escuitaba charrar del aragonés pensara que lo era fendo de un dialecto do castellano ou de unas fablas, de bella cosa que no tenía una entidad por sí misma. De hecho, hemos pasado a una lengua considerada como tal por la generalidad de los aragoneses, que por lo menos pues, valorada y digna de protección. En o canto interno a situación é moito diferente, porque nestas 40 añadas, nestas 4 décadas, yo creo que hemos sido entabezados, perdendo fablados, tresbatiendo palabras, castellanizando moito a fabla de as persoas que encara a charla. En Guan a situación é huegatiza. Semos en un inte
en que había que hacer un poder porque a sociedade aragonesa decida si quiere continuar habendo unha luenga propia ou non. Allora, iso pasa, entre outras cuestións, por la mostranza. La mostranza ha de ser obligatoria. Non pode estar que a un minón non la muestren na súa luenga. Non pasa en ningún puesto. E isto cal tamén haberlo en cuenta pues, está o uso público, está os concellos especialmente, que son o máis cercano, o máis amán do cidadano. O uso público, a dignificación de a luenga, no siglo XXI unha luenga que non sirve para relacionarse, para a vida social, para a vida cultural, para a vida económica, non sirve ta cosa, e os ninos, dende luego, non la van a utilizar. A evolución del aragonés en as zagueras 40 añadas ha tenido dos camins que se han cruzado por o medio. La uno lle a pérdida de espacio y de fablados. En 40 añadas se podría decir que se ha perdido todo ese montano y buena parte de la depresión mella, y sin embargo ha habido un proceso de normalización y de normativización que ha permitido que el aragonés exista como tal, que se legitime de banda sociedad y que siga, pero también como un canto do cisne. Eso es un problema, porque si tenemos una lunga legitimada pero no tenemos una base social, y es como si nos quedamos sin cosa. La evolución del aragonés en las zagueras 40 añadas ha estado tallo pro positiva, porque se ha pasado la invisibilidad la luenga a una visión en que el aragonés ye conoixida, ye reconoixida, y a chen emplega la luenga en muchos contextos que antes no se emplegaba. Se han feito investigacións en todas estas añadas, ¿no? Fa 40 añadas lleva 4 estudios de 4 zonas y se pensaba que el aragonés solo se charraba en ixas vals, y ahora se han feito muitas más investigacións. A más diso, ha habido un emplego de la literatura, ¿no? Los primeros años pues se escribían 4 cosas muy locales y había un desarrollo muy amplio de la literatura. Pero para yo lo más importante en estas 40 añadas ha estado ese paso de invisibilidad a reconocimiento y a la existencia del aragonés en un mundo social, ¿no? Ese proceso de socialización y es lo que ha servido para que el aragonés se sepa que existe, y se ha estado una de las principales características. Otro elemento importante ha estado o proceso de las instituciones de empezar a hacer cosas por el aragonés y de iniciar un chicot reconocimiento en los medios de comunicación, en las instituciones públicas, en la universidad. Poco a poco se ha pasado de esa situación. Ni hippies, ni montañeses, ni quietud, ni jarrache.